Bueno chicos, a partir de acá ya estamos dentro de la parte de codificación. Lo primero que voy a hacer es programar una clase, la misma clase que vimos en la diapositiva, que es la clase perro, para volver, digamos, a los inicios, es decir, volver a practicar un poco cómo realizar o cómo desarrollar una clase básica. En este momento estoy dentro de la carpeta Práctica Profesional 2025. Voy a generar un nuevo archivo que se va a llamar archivo-perro.py. Para poder generar la clase, siempre en Python tenemos que utilizar la palabra reservada class, seguida por el nombre de la clase, en este caso perro. Después, tenemos que agarrar y generar el método init para poder inicializar los atributos del perro. Def-init, y ahí automáticamente se genera el método inicializador con el self. Pero nosotros lo que tenemos que hacer, además del self, es agarrar y, digamos, poder pasarle los atributos, no solamente el self. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es pasarle el nombre, pasarle la edad, y vamos a agarrar y vamos a decir que self.nombre va a ser igual al nombre que nosotros le estamos pasando por parámetro. Por otra parte, vamos a decir que self.edad va a ser igual a la edad que le estamos pasando por parámetro. Ahí donde nosotros estamos generando, digamos, lo que vendrán a ser los atributos propios de la clase self.nombre y self.edad, que se enriquecen o se nutren, digamos, con el nombre y con la edad que nosotros pasamos como parámetro. Ahora vamos a agarrar y vamos a generar el método ladrar, def ladrar. También va a tener el self. Este self, recuerden que lo único que remarca es que el método pertenece a la clase perro, y lo único que va a hacer es pintar un mensaje dentro de la memoria, o en realidad dentro del terminal, que va a decir wow wow, y nada más. Eso es todo lo que hace. Ahora necesitamos mostrar el método o generar el método mostrar info. También va a ser un método propio de la clase y vamos a pintar el mensaje para poder utilizarlo con el nombre del perro. Entonces vamos a poner nombre, dos puntos, y vamos a agarrar y vamos a llamar a la variable self.nombre para poder mostrar justamente el nombre del perro. Le vamos a poner un format acá para que pueda agarrar y pueda reconocer la variable con la que está trabajando. Voy a copiar esto y acá voy a llamar a la edad. Por lo tanto, acá voy a poner edad, dos puntos, y voy a llamar a la variable self.edad. Hasta acá nosotros tenemos la clase creada, pero si ejecutamos esto, básicamente no funciona por una razón concreta, y es que nuestro archivo no está siendo llamado, en realidad nuestra clase no está siendo llamada. Tenemos que llamar a la clase e instanciarla con un objeto. Ahora voy a generar el objeto mi perro, que va a ser igual a una instancia de la clase perro, y le tengo que pasar dos parámetros. Para saber cuántos parámetros le tienen que pasar a una clase, tienen que colocar control espacio. Y ahí automáticamente le dice cuáles son los dos parámetros que está esperando que le pasen. Le voy a pasar el nombre, Firulais, y le voy a pasar la edad, 3 años. Si yo agarro e imprimo la información con mostrar info, para poder llamar a ese método, lo que tengo que hacer es utilizar la instancia u objeto que acabo de crear, que es mi perro, y llamar a mostrar info. Abro y cierro paréntesis, ejecuto el algoritmo, y fíjense que hasta ahora me dice nombre, Firulais, edad 3. Básicamente me muestra la información, ¿sí?, de este perro que está acá. Si yo quisiera hacerlo ladrar, podría poner mi perro, punto, y tengo que agarrar y tengo que llamar al método ladrar. Abro y cierro paréntesis, ejecuto, y ahí me pone wow wow. Significa que ya el perro está ladrando. Ahora bien, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es ver si nosotros podemos acceder a estos atributos, self.nombre y self.edad, sin la necesidad de poder mostrar la información. Vamos a ver si eso se puede hacer. No se debería, pero si yo agarro y pongo mi perro, punto, edad, e imprimo la edad, ejecuto, y fíjense que ahí me muestra la edad. Si yo quiero acceder al nombre, ejecuto, y ahí pasa lo mismo, puedo acceder al nombre. Eso quiere decir que los elementos de este objeto, mi perro, no están encapsulados. Para poder encapsular, digamos, lo que vendrían a ser los atributos de una clase, yo tengo que colocar dos guiones bajos. ¿Cómo hacemos para poder utilizar los dos guiones bajos? Me voy antes de la variable nombre, que es esta que está acá, coloco dos guiones bajos así, y me voy antes de la variable edad y coloco dos guiones bajos de la siguiente manera. Entonces, si yo ahora quiero acceder a mi perro.nombre, ejecuto y me da un error. Fíjense, cuando yo imprimo mi perro.nombre dice, perro no tiene el atributo nombre. Si yo quisiera accederlo
con dos guiones bajo, ejecuto, y me dice que no tiene el atributo guión bajo nombre. A pesar de que yo lo acabo de escribir acá. ¿Esto qué significa? Que los atributos están protegidos, ¿sí? Significa que están encapsulados. El doble guión bajo lo que hace es encapsular los atributos para que no sean accedidos de forma directa. ¿Cómo van a poder ser accedidos? Van a poder ser accedidos a través de otro método. En este caso, el método a partir del cual yo puedo acceder al nombre y a la edad es básicamente mostrar info. Lo que sí que cuando nosotros lo imprimimos lo tenemos que hacer con un doble guión bajo acá también. Nombre por un lado y edad por el otro. Voy a borrar esto y voy a llamar a mi perro punto mostrar info. Abro, cierro paréntesis, ejecuto el algoritmo y ahí ya me aparece nombre Firulais, edad 3. Hay una forma de la cual nosotros podemos obtener el nombre solamente o la edad solamente utilizando setters y getters. Por ejemplo, acá lo que yo voy a hacer es agarrar y llamar al método getNombre. O en realidad crear el método getNombre. GetNombre, voy a decir que es un método propio de la clase perro con self, coloco dos puntos, y acá voy a agarrar y voy a poner que va a retornar este método solamente el nombre del perro, con self.nombre. Me había olvidado de poner el self. Y ahora, si yo simplemente quiero obtener el nombre del perro, pero no lo accedo directamente a partir de la variable, sino a partir de un método, tengo que llamar a mi perro punto getNombre. Abro y cierro paréntesis, ejecuto acá. No, la, Me olvidé de imprimirlo. Lo imprimo con print. Ahora sí. Me muestra el nombre Firulais. ¿Esto qué quiere decir? El encapsulamiento nos ayuda a nosotros a poder proteger lo que vendrían a ser los atributos de cada una de las clases. Con doble guión bajo yo no puedo acceder ya directamente a los atributos, sino que tengo que agarrar y tengo que accederlos a partir de métodos para poder obtener, por ejemplo, un solo dato, para poder obtenerlos a todos con mostrar info en este caso. Pueden ponerle el nombre que quieran, lo importante es que lo acceden a través de un método. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con base de datos, esto no es 100% necesario. ¿Por qué? Porque todos los datos que nosotros tenemos están en la base de datos, no los tenemos de forma arbitraria, como en este caso, como Firulais y el número 3 que los podemos agarrar y los podemos codificar nosotros, sino que los tenemos dentro de un repositorio de datos. Y necesariamente para poder acceder a esos valores, tengo que utilizar un método, no me queda otra. Por lo tanto, no es necesario encapsularlos. Pero bueno, si llegan a encontrar en algún libro, en alguna documentación, este tipo, digamos, de nomenclatura o este tipo de codificación, ya saben que eso es encapsulamiento. Ahora vamos a trabajar con lo que vendrían a ser los setters. Los setters sirven para poder cambiar la edad o cambiar, por ejemplo, el nombre, es decir, para poder modificar un dato que nosotros tenemos establecido en el método inicializador. Y se utilizan generalmente cuando nosotros tenemos los atributos encapsulados, como es este caso. ¿Cómo se genera un método setter? Bueno, en este caso voy a modificar el nombre. Para poder modificar el nombre, tengo que agarrar y colocar una definición, es decir, definir el método, colocar el nombre del método, que en este caso es setNombre, abrir y cerrar paréntesis, pasar el self para poder especificar que es un método propio de la clase perro, pasar el nuevo nombre con el que yo voy a modificar el antiguo nombre, colocar dos puntos y retornar un valor. El valor que nosotros vamos a retornar va a ser igual a nuevo nombre. Pero primero tengo que agarrar a self.nombre, para eso tengo que colocar los dos guiones bajos y establecer nombre, y va a ser igual al nuevo nombre que nosotros estemos ingresando. ¿Cómo sabemos si esto realmente funcionó? Bueno, en este caso lo que estamos haciendo es, como ya lo vimos en el código anterior, agarrar e instanciar la clase perro. El primer nombre del perro es Firulais, tiene 3 años, y para poder mostrar el nombre simplemente llamamos al método getNombre. Si lo ejecutamos hasta acá, funciona perfectamente. Firulais y obtiene el nombre. Si quisiera obtener la edad, tengo que hacer el mismo procedimiento que para getNombre. Voy a agarrar y voy a copiar este método, el que se encuentra desde la línea 9 hasta la línea 12. Voy a agarrar y voy a presionar Enter y lo voy a pegar acá. Bien, fíjense esto. Para poder obtener la edad tengo que agarrar y llamar al método getEdad, o crearlo en realidad, y retornar self.edad.
Una vez que nosotros agarramos y retornamos la edad, ya podemos agarrar y llamar al método para poder obtener esa edad. Con print, abrimos y cerramos paréntesis, llamamos a la instancia que se llama mi perro, colocamos un punto para poder llamar a lo que vendría a ser el método y llamamos a getData. Y así es como tenemos el nombre y la edad del perro. Abrimos y cerramos paréntesis, ejecutamos y ahí me aparece Firulais y 3. Ahora, si yo quisiera cambiar el nombre, tengo que llamar al método que habíamos creado anteriormente, que se llama setNombre. Para poder hacer eso, tengo que agarrar y llamar a mi perro, punto, setNombre. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle, qué sé yo, cartucho. Y vamos a agarrar y vamos a llamar otra vez al método para poder mostrar la información para que ustedes vean los cambios entre el primer nombre del perro, que es Firulais, y el nuevo nombre del perro. Y para poder llamar al método mostrar información, tenemos que escribir el nombre de la instancia o del objeto que es mi perro, colocar un punto y llamar al método mostrar info. Abrimos y cerramos paréntesis. Mostrar info no recibe ningún parámetro, simplemente tiene el self que establece que es un método propio de la clase perro y nada más, por lo tanto no le tenemos que pasar nada. Ejecutamos y ahí me aparece el nuevo conjunto de datos del perro donde el nombre es cartucho y la edad es 3. Entonces, los getters sirven para poder mostrar lo que vendrán a ser los datos de un objeto y los setters sirven para poder modificarlos. Como ya lo dijimos antes, la herencia permite que las clases se basen en otras clases y facilita la reutilización de código, como así también la creación de jerarquías entre otras clases. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Lo que se denominan subclases o clases hijas heredan lo que vendrían a ser los atributos y métodos de la superclase. En este caso nosotros ya trabajamos con una clase perro. Siempre que nosotros tenemos un tipo de relación de herencia, nosotros tenemos que saber si un perro es otra cosa, algo de mayor jerarquía, algo más general. En este caso podemos decir tranquilamente que un perro es un animal. Y los animales tienen características en comunes. En este caso voy a definir una superclase animal. No le tengo que poner en este lugar superclase, simplemente la defino como una clase normal. Más adelante la tengo que llamar como una superclase. Definimos la clase animal, especificamos el método inicializador con init y le vamos a pasar lo que vendrían a ser los atributos. Vamos a pasarle los atributos que antes teníamos con perro, es decir, nombre y edad. Porque todos los animales tienen un nombre y una edad, por lo menos todos los que están domesticados. Voy a poner self.nombre y self.edad. Lo siguiente que tenemos que hacer es generar un método para poder mostrar la información. Para eso escribo def, mostrar info, abro y cierro paréntesis, especifico que es un método propio de la clase con self, y voy a pintar lo mismo que pinté en esta parte con lo que vendría a ser el método para mostrar información. Es decir, poder visualizar el nombre y la edad. Entonces voy a copiar esos elementos o esas líneas de código de perro y las voy a pegar dentro del método mostrar info de la clase animal. El siguiente método que vamos a crear es hacer sonido. Entonces voy a generar un método con def o una definición que se va a llamar hacer-sonido. Voy a encerrar entre paréntesis self, que significa que es un método propio de la clase animal, y acá voy a crear un mensaje genérico. Con un print voy a escribir simplemente el animal está haciendo un sonido. Ahora bien, lo siguiente que tenemos que hacer es generar las clases hijas. Nosotros técnicamente ya tenemos una clase hija de animal, que es perro, porque todos los perros son animales. El problema es que tenemos que saber cómo generar esa relación de herencia. Para que un perro herede de un animal, tengo que colocar entre paréntesis la superclase. La superclase es la clase de la cual hereda sus métodos y atributos. En este caso es animal. Y ahí le estamos indicando al código que perro hereda de animal. Como perro hereda de animal, nosotros podemos generar en el método inicializador o podemos aplicar en el método inicializador todos los atributos que recibe la clase animal, en este caso nombre y edad. Además, le voy a agregar un parámetro propio o un atributo propio en realidad, que va a ser raza. El tema es que nosotros al código le tenemos que indicar cuáles son los atributos que se heredan de la superclase y cuáles son los atributos propios de la clase perro. Por lo tanto, voy a borrar esto y tengo que agarrar y decir que de la superclase, con la palabra reservada super, abriendo y cerrando paréntesis, se van a inicializar con init tanto el atributo nombre como el atributo edad. Y el atributo propio de la clase, con self, va a ser raza, que va a tomar obviamente lo que vendría a ser los datos de esta variable raza que se pasa como parámetro. Y ahora vamos a hacer algo que se llama sobreescritura. La sobreescritura lo que hace es que las clases hijas, o en realidad lo que permite,
es que las clases hijas puedan sobreescribir los métodos de las clases padres, es decir, generar otro comportamiento para un método que tiene el mismo nombre. En este caso nosotros tenemos un método que se llama hacer sonido, que es común a todos los animales emiten algún sonido, pero el sonido que emite el perro no es el mismo que el que emite un gato o el que emite una vaca. Por lo tanto, voy a agarrar y voy a sobreescribir ese método. ¿Cómo lo sobreescribimos? Simplemente colocamos un def, especificamos el mismo nombre del método que se llama hacer sonido, y fíjense que automáticamente se genera un código por Python. En realidad lo que genera Visual Studio Code hace adivinando lo que nosotros queremos hacer, que es básicamente sobreescribir el método de la superclase, pero no voy a retornar el mismo hacer sonido de la superclase. Yo voy a retornar otro sonido o voy a imprimir otro sonido. ¿Cómo hacemos eso? Voy a imprimir el ladrido, ¿sí? Por lo tanto voy a agarrar y voy a imprimir guau guau. Bien, ese es el ladrido del perro. Si nosotros posteriormente creamos una clase que también hereda de animal, va a tener otro sonido y también voy a tener que sobreescribir el mismo método. El siguiente método, que pertenece solamente a la clase perro, va a ser traer pelota. Voy a agarrar y voy a eliminar los getters y los setters que habíamos generado previamente y voy a crear el método traer pelota con def traer pelota. Abro y cierro paréntesis para poder indicarle con self, que es un método propio de la clase perro, e imprimo lo que vendría a ser el mensaje que me indica que mi perro está trayendo la pelota. Le voy a poner un fstring para colocar el nombre del perro, le voy a poner la variable self o el atributo self.nombre, y acá voy a expresar el resto de lo que vendría a ser la cadena de caracteres. Le voy a poner trae la pelota felizmente. Entonces, si el perro se llama Firulais, me va a decir Firulais trae la pelota felizmente. Voy a borrar todo esto y vamos a ver si la herencia sigue funcionando con esta misma configuración. Voy a generar un nuevo perro que va a ser igual a una instancia de perro. Y cuando nosotros especificamos control espacio, me aparecen, fíjense, tres variables para poder ingresar los nombres, o tres atributos, la edad, el nombre y la raza. Ustedes pueden especificarlo en el orden en el que está o en el que recibe los parámetros nombre, edad y raza, o lo pueden hacer desordenado especificando el nombre de la variable que lo va a recibir. Les voy a mostrar. En este caso vamos a suponer que el perro se llama Firulais, que tiene 3 años y que es de raza, qué sé yo, mestiza. Es mestizo. Ahora vamos a agarrar y vamos a llamar información, o en realidad era mostrar información el método. Entonces llamamos a nuevo perro punto mostrar info. Abrimos y cerramos paréntesis y después vamos a agarrar y vamos a llamar a nuevo perro punto hacer sonido. Y finalmente vamos a llamar a nuevo perro punto traer pelota. Abrimos y cerramos paréntesis. Ejecutamos acá me está dando un error. Me dice que el objeto perro no tiene el atributo nombre. Acá el error, ¿sí? Sucede porque yo me olvidé de desactivar el encapsulamiento en esta parte, en mostrar info. Porque tendría que haber extraído los dos guiones bajos. Si quieren lo pueden dejar con dos guiones bajos en todo el resto, digamos, de lo que vendría a ser las clases, tanto en la clase animal como en la clase perro. El problema es que si ustedes agarran y protegen a las clases, a las superclases, si nosotros agarramos y le ponemos dos guiones bajos tanto al nombre como a la edad, van a tener un problema importante porque las clases que heredan de la clase animal no van a poder obtener sus atributos. Les voy a mostrar. Vamos a agarrar y vamos a proteger tanto el atributo nombre como el atributo edad. También acá lo tengo que llamar de la misma manera y acá lo tengo que llamar de la misma manera. Si yo ejecuto el algoritmo, me dice o me muestra el mismo error. Perro, el objeto perro, no tiene el atributo animal y nombre. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar y sacarle la propiedad de protección. O le tengo que sacar el encapsulamiento. Voy a borrar y voy a sacarlo con el resto también de las variables. Ahora sí, ejecutamos y no debería haber problema. El otro problema que estoy teniendo es que no estoy asignando absolutamente nada acá arriba. Por eso es el error. Nombre, y acá le voy a poner edad. Me olvidé de inicializar los atributos propios de la clase animal con los atributos que, o en realidad los parámetros que yo le estoy pasando a la clase. Ahora sí, ejecutamos y ahí me aparece nombre Firulais, edad 3, me aparece el método para hacer sonido que es guau guau y después me muestra el mensaje Firulais trae pelota felizmente. Ahora bien, ya con la clase tanto animal como perro y la herencia generada correctamente, les voy a demostrar que protegiendo lo que vendrían a ser los atributos de la clase padre, yo ya no puedo acceder a la clase hija, o no puedo acceder a esos atributos desde la clase hija. Ejecuto el algoritmo y fíjense que ahí me dice error. El perro
o el objeto perro no tiene el atributo nombre, lo que significa que básicamente si nosotros protegemos los atributos de la clase padre, no pueden ser accedidos desde la clase hijo. No podemos generar encapsulamiento en ese caso. Lo que sí puedo encapsular tranquilamente sería el atributo raza, porque es propio de la clase perro y ninguna otra clase hereda de perro. Fíjense, yo voy a poner raza acá, lo voy a encapsular y no sé si necesito encapsularlo en otro lado, pero me parece que no. Creo que no. Genial. Ejecuto y ahí fíjense que ya no tengo ningún problema. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo una clase padre y necesito que las clases hijas hereden tanto atributos como métodos de la clase padre, yo no puedo encapsular ni los métodos ni los atributos. En cambio, las clases hijas sí lo puedo hacer. Ahora bien, vamos con lo siguiente. Como yo les dije anteriormente, en este caso estamos colocando el nombre, la edad y la raza exactamente en el orden que deben ser recibidos. Fíjense, nombre, edad y raza. Pero si yo quisiera los podría colocar en diferente orden. ¿Cómo hago para colocarlos en diferente orden? Tengo que especificar cuál va a ser el parámetro que reciba ese valor. Por ejemplo, yo puedo agarrar y puedo poner que raza va a ser igual a mestizo. Voy a agarrar y voy a poner que edad va a ser igual a 3 y voy a escribir que el nombre va a ser igual a Firulais. Ejecuto y ahí funciona perfectamente. Entonces, si yo quiero especificar los valores que va a tomar una clase, los tengo que colocar de forma ordenada, en el caso de que no quiera especificar el nombre de los parámetros que lo van a recibir, y si lo quisiera hacer de forma desordenada, tengo que especificar cuáles van a ser los parámetros que van a recibir esos valores. Ahora bien, en Python nosotros tenemos una forma en la cual podemos hacer que las clases puedan agarrar y puedan sobreescribir, digamos, lo que vendrían a ser los métodos de las clases padres. En este caso se lo denomina sobreescritura. Y esa sobreescritura pertenece a una característica principal dentro de la programación y el diseño orientado a objetos que se llama polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Es un concepto, digamos, que es muy importante dentro de la programación orientada a objetos y la palabra proviene del griego, donde poli significa muchos y morfos significa formas y significa literalmente muchas formas. Cuando hablamos del término de programación, polimorfismo se refiere a la capacidad que tienen distintos objetos de clases diferentes, pero que se relacionan de alguna manera, en este caso a través de lo que vendría a ser la herencia, de responder de manera distinta al mismo mensaje o método. En Python solamente existe de forma oficial el polimorfismo por sobreescritura, donde una clase hija lo que hace es redefinir un método de la clase padre con su propia implementación. También existe otra clase de polimorfismo que se llama por sobrecarga, donde lo que se hace es básicamente sobrecargar lo que vendrían a ser los parámetros que se le pasan a los métodos. ¿Sí? A los métodos de las clases. Pero en Python no existe eso. Generalmente suele ser más común en lenguajes de programación como Java o PHP. Ya cada vez están más en desuso lo que vendría a ser el polimorfismo por sobrecarga. Básicamente porque no es tan útil. Ahora bien, vamos a ver el polimorfismo por sobreescritura, que básicamente nosotros lo vimos, aunque nosotros no lo vimos como polimorfismo de forma conceptual, pero fíjense que acá yo tengo en la clase animal un método que se llama hacer sonido. Y en la clase perro, que hereda de animal, también tengo otro método que se llama hacer sonido. El método hacer sonido de la clase perro es heredado directamente de la clase animal, pero también es sobrescrito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos modificando el comportamiento interno. Eso es una forma de hacer polimorfismo. Vamos a hacer otra manera de polimorfismo donde vamos a modificar el método mostrar info. ¿Por qué? Porque en general de los animales, en el método mostrar info, nada más se muestra el nombre y la edad, pero el perro tiene otro atributo, que es la raza. Entonces voy a agarrar y voy a definir de nuevo el método mostrar info y vamos a agarrar con self y le vamos a decir que es un método propio de la clase perro. En realidad es un método propio de la clase madre, que es la clase animal, pero en este momento está siendo sobrescrito. Voy a generar una cadena que se va a llamar cadena info, una cadena de texto, ¿no? O de caracteres, que va a ser multilínea. Le voy a poner un f-string acá y además de eso voy a agarrar y le voy a meter toda la información del perro. El nombre, dos puntos, y acá voy a encerrar entre llaves, obviamente, lo que vendría a ser la información del perro. En este caso,
va a ser self.nombre, después voy a poner la edad, con 2 puntos le vamos a poner self.edad, y también vamos a agarrar y vamos a agregar lo que vendría a ser la raza. Entonces acá voy a poner raza, 2 puntos, y acá le vamos a poner self.raza. Ahora bien, una vez que tenemos esta cadena de caracteres, se tiene que imprimir. Por lo tanto, vamos a escribir print, abrimos paréntesis y metemos la variable que contiene toda la cadena de información, que justamente se llama cadena info. Vamos a proceder a llamar al objeto, hacer sonido, perdón, mostrar info, que ya está, literal. Ahora lo ejecutamos y me muestra solamente el nombre y la edad por alguna razón. Voy a ir para arriba, voy a borrar este mostrar info. Ah, porque le puse mostrar info, por eso que no funciona, arriba del todo. Recién me estoy dando cuenta. Ahora sí, ejecuto, me voy para abajo y voy a llamar a nuevo perro punto mostrar info. Abro y cierro paréntesis y ahora sí va a funcionar. Y me muestra nombre Firulais, edad 3, raza mestizo. Fíjense que si yo agarro y genero una nueva clase que se va a llamar, qué sé yo, vamos a hacerlo arriba del todo, vamos a generar la clase gato. Vamos a decir que hereda de animal. Vamos a generar el método constructor con def y también con init. Acá me dice cuáles son los atributos que va a heredar de la superclase, nombre y edad. Y también voy a generar sus propios atributos. El atributo propio del gato va a ser, por ejemplo, que el gato tiene vidas. Se dice popularmente que los gatos tienen 7 vidas como inicio. Bueno, entonces voy a agarrar y voy a decir que self.vidas es igual a lo que nosotros le ingresemos como vidas. Supongamos que estamos en un videojuego. Y en nuestro videojuego el gato puede tener un inicio de 7 vidas. En cambio el perrito no, tiene una sola. Entonces acá vamos a agarrar y vamos a volver a sobreescribir el método mostrar info. Pero primero les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando instanciamos un nuevo gato y llamamos al método mostrar info. Vamos para abajo. Voy a generar acá un nuevo gato, va a ser igual a la clase gato y le tengo que pasar los parámetros con los que vamos a trabajar. En este caso recordemos que la clase gato tiene el nombre, la edad y la cantidad de vidas. Entonces vamos para abajo, el nombre se va a llamar, qué sé yo, Fiu Fiu. No, es muy concheto el nombre. Qué sé yo, Javier. Va a tener una edad de 5 años y la cantidad de vidas va a ser 7 al inicio. Voy a agarrar y lo voy a instanciar primero como un animal. Instancio al gato como animal y voy a llamar al método, utilizando un nuevo gato, voy a llamar al método mostrar info. Ejecuto y fíjense que me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque me dice, animal toma 3 argumentos posicionales, pero fueron dados 4. ¿Por qué dice que fueron dados 4 argumentos posicionales? Si yo acá tengo 3, bueno, tengo el nombre Javier, tengo la edad, que son 5 años, tengo la cantidad de vidas, todavía le quedan 7 vidas, ¿sí? Pero arriba, además de eso, se le está dando el self, ¿sí? Perdón, en animal, en la instancia de animal, se le está dando el self. Es decir, es como si yo le estuviera pasando el self, que ya delimita que el init es un método propio de la clase animal, le estoy mostrando el nombre, que es Javier, le estoy pasando la edad, que son 5 años, y además le estoy pasando la cantidad de vidas, que no es algo que recibe la clase animal. A pesar de que gato hereda de animal, yo lo estaba instanciando al gato como un animal genérico, no como un gato, ¿ven? En esta parte de arriba. Para que me reciba la cantidad de vidas, yo lo tengo que instanciar como un gato. Ejecuto y ahí sí me dice nombre Javier, edad 5, ¿sí? Pero el problema que nosotros tenemos acá es que ahora, como Javier solamente tiene el método de mostrar información de la clase animal, porque es el único que hereda, el método para mostrar la información, yo lo que necesito hacer es agarrar con Javier o con cualquier gato, no importa con cuál, y sobreescribir ese método de mostrar información para que además de mostrarme el nombre y la edad de Javier, me muestre la cantidad de vidas. Entonces voy a volver a reescribir ese método mostrar info. Fíjense que automáticamente me aparece el retorno, siempre lo va a hacer, eso lo voy a borrar. Ese retorno lo que hace es justamente retornar exactamente el mismo comportamiento que tiene mostrar info de la clase madre. Suelen suceder o suelen utilizarse ese tipo de funciones o ese tipo de métodos. Todavía no sé con qué propósito, porque nunca me tocó, pero lo he visto en algún código. Bien, entonces, además de mostrarme el nombre y la edad, yo necesito que se muestre la cantidad de vidas del gato. Entonces voy a generar una cadena de información que va a ser igual a una cadena de texto multilínea, donde yo le voy a pasar el nombre del gato, acá le voy a poner un fstring, voy a abrir las llaves, y para eso tengo que poner self.nombre. Después tengo que poner la edad
del gato y para eso vamos a utilizar self.edad. Y finalmente voy a poner la cantidad de vidas del gato. Entonces le pongo vidas, dos puntos, abro y cierro llaves y le pongo self.vidas. Y después con print imprimimos la cadena de información. Y ahora ya Gato sobrescribe el método mostrar info que originalmente utilizaba. Antes el que utilizaba era el genérico, el de animal, que solamente mostraba el nombre y la edad del animal. Pero ahora cuando yo ejecuto esto, me muestra el nombre, Javier, la edad, 5, y las vidas, que son 7. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Si yo al método no lo sobreescribo, automáticamente va a ver si puedo utilizar un método que tiene el mismo nombre que lleva la clase padre. Si yo sobrescribo ese método con el mismo nombre, mostrar info, va a utilizar lo que vendría a ser el método que se encuentra dentro de la clase gato. Esta es una forma de poder realizar polimorfismo dentro de lo que vendría a ser Python, y de hecho es la única porque no existe la sobrecarga dentro de lo que vendría a ser Python. Bueno, recordemos que para poder hacer un modelo de entidad-relación nos tenemos que ir a donde dice en diagram.net, nos tenemos que ir a donde dice relación de la entidad, acá. Y en esta parte nosotros tenemos cada una de las entidades que podemos crear, o tablas, como ustedes quieran. Bueno, nosotros vamos a tener que agarrar y empezar por, digamos, lo que vendrían a ser las tablas más jerárquicas y menos jerárquicas. Por lo tanto, vamos a ver qué es todo lo que podemos llegar a tener. Vamos a hacer un diagrama de clase y vamos a hacer primero el diagrama del modelo entidad-relación. Lo primero que nosotros tenemos que tener son siempre las clases más generales que van en casi todos los sistemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, una clase muy general es país, para poder saber la nacionalidad de los estudiantes. Después tenemos el ID de país y nada más que el nombre del país. Esto es muy general. Voy a eliminar esta columna o este atributo porque no me sirve, y este también. Voy a copiar esto, lo voy a pegar. El siguiente atributo va a ser provincia-estado, porque supongamos que tenemos un brasilero, ellos no tienen provincia, tienen estado. Va a tener el ID de provincia y el nombre del estado. O el ID de provincia o el nombre de la provincia. También podría ser un departamento, pero bueno. Ok, ahora si yo tengo que agarrar y relacionar el país con la provincia o el país con el estado. Recordemos que el concepto de estado no es el mismo para nosotros que para Brasil. Para nosotros el estado es todo el conjunto de elementos que están dentro del país. Pero para Brasil un estado es como si fuera una provincia para nosotros. Entonces, estado y provincia acá son términos equivalentes. Entonces, ¿cómo sería la relación? Muchas provincias, muchos países, un país, muchas provincias, o una provincia, varios países. Un país, muchas provincias. Perfecto. Entonces genero acá la clave primaria, la clave foránea en realidad. Y acá voy a poner FK país para poder relacionarlo con el país. Lo siguiente que voy a hacer es a esto lo voy a poner en color negro. Y ahora tengo que establecer la relación. Donde un país tiene varias provincias. Perfecto. La siguiente relación que nosotros vamos a establecer es con la ciudad o municipio. Acá le voy a poner ID ciudad. Después le voy a poner el nombre de la ciudad. ¿Y la ciudad con qué se tiene que relacionar directamente? ¿Con el país o con la provincia? La ciudad con la provincia. Bien, perfecto. ¿Y cómo sería la cardinalidad? De una a muchos. Exactamente. Una provincia, varias ciudades. Entonces acá voy a generar la FK, la clave foránea, que va a ser FK provincia. Voy a copiar esto. Bien, voy a copiar esto y lo voy a pegar. Voy a agarrar y voy a poner la calle. Primero. Donde tenemos el ID de la calle, el nombre de la calle y después FK ciudad para relacionar la calle con la ciudad. Voy a copiar esto. A esto le voy a poner modelo entidad relación. Bien, tenemos la calle y acá le voy a poner dirección, le voy a poner el ID de la dirección, le voy a poner el número, que no es lo mismo que el ID, pero además voy a agregarle otros campos. ¿Por qué? Porque puede ser que viva en un departamento, le voy a poner número de departamento o simplemente departamento. Obviamente que esta no es una clave foránea y lo voy a relacionar con la calle. Voy a copiar esto. Bien.
Ahí ya tenemos todo lo que sería la composición para la dirección completa de la persona. Así podemos ver lo que vendría a ser el número de la casa, si es que vive en un departamento, primero B, primero C, etcétera, lo tenemos. Tenemos la calle donde vive, la ciudad, la provincia y el país. Tenemos todo. Lo siguiente que tenemos que hacer es generar la tabla persona. Y en esta parte voy a poner el ID de la persona. Sí, ID de persona. Vamos a poner el nombre de la persona. Vamos a poner el apellido de la persona. Acá en vez de ID le voy a poner matrícula. Nombre de persona, apellido de la persona. Después el DNI, por ahí nos puede servir. Fecha de nacimiento. Y hay algo muy importante que me estoy olvidando, aunque no es 100% obligatorio, pero me estoy olvidando del tipo de dato que es. Esto es un entero, esto va a ser un varchar de 45. Después tenemos el ID de provincia que va a ser un entero. Esto lo voy a mover un poco para acá. Tenemos el varchar, el nombre de la provincia que va a ser un varchar de 45. FK país que va a ser un entero. ¿Por qué es un entero FK país, chicos? A ver si alguien lo puede deducir. Porque está relacionado con la primera key. Exactamente, porque está relacionado con el ID de país. Perfecto. Después tenemos el ID de ciudad, que es entero. Ay, mira, no quiere agrandarse. Ahí está. Después el nombre de la ciudad, que es un varchar de 45. Y tenemos la provincia, que también es un entero. ¿Por qué es un entero? Por una razón muy simple, y es que se relaciona con el ID de la provincia. Vamos por acá abajo. Después tenemos el ID de dirección, que es un entero. El número de la dirección, que es un entero. Tenemos el departamento. El departamento no necesariamente es entero, ¿sí? Le voy a poner un varchar que va a ser de hasta 5 caracteres. Le voy a poner 6 por las dudas. Generalmente no tiene más de 4 caracteres. A101, A102 es lo más que puede llegar a encontrar, pero por las dudas le dejo 6 caracteres. Y generalmente es 1A, 1B, 1C y así sucesivamente. A este le voy a poner, es un entero. Y en esta parte vamos a relacionar, no, tenemos estos datos, perdón. En esta parte de la persona tenemos los siguientes tipos de datos. Ahí está. La matrícula de la persona, que por ahora lo voy a dejar como varchar, porque puede ser que sea una combinación de varios elementos, de hasta 45 caracteres. El nombre de la persona, que va a ser un varchar de 45 caracteres. El apellido de la persona, que va a ser un varchar de 45 caracteres. El DNI de la persona, que va a ser un entero. Y la fecha de nacimiento de la persona, que va a ser un date. Vamos acá. El género de la persona, que va a ser un enum, donde no vamos a tener muchas opciones. Va a tener M para masculino, F para femenino, otro. Un enum es una lista con determinados valores. Se asemeja más a una tupla. ¿Y qué más? Lo siguiente es la dirección y la nacionalidad. Voy a poner FK dirección. FK dirección es de tipo entero. Y lo voy a relacionar. Entonces tenemos la matrícula de la persona, que es un varchar, el nombre de la persona, que es un varchar, el apellido, que es un varchar, el DNI de la persona, que es un entero, la fecha de nacimiento de la persona, que es un date, el género de la persona, que es un enum, masculino, femenino, otro, la clave foránea de la dirección, que apunta al ID de la dirección en la tabla de dirección. Perfecto. Y a esto le tengo que poner FK. El tema es que una persona puede cumplir diferentes roles. Una persona puede ser un alumno. Una persona puede ser un profesor, una persona puede ser un directivo puede ser el director, puede llegar a ser un preceptor, puede ser un regente, puede ser un secretario, ¿sí? Por lo tanto, o sea, no van a ser todos exactamente lo mismo. Voy a agarrar y voy a copiar esto. Y acá vamos a introducirnos a algo relativamente nuevo. No sé si el año pasado vimos esto, pero voy a agarrar y voy a borrar esto. De hecho, voy a borrar casi todo. Bien, ahora sí. Esta clave primaria que está acá también va a ser una clave foránea. ¿Por qué? Porque la matrícula del profesor va a depender directamente de la matrícula que esté, de la matrícula de la persona. Ahí está. Y acá también le voy a poner un varchar de 45. ¿Qué otro dato extra le puedo poner como profesor? Título, que este va a ser de tipo título profesor, que va a ser tipo varchar. Y no sé si va alguna otra cosa más, pero me parece que todo el resto de los datos van acompañados con persona. Ahora, la pregunta del millón. La matrícula del profesor va a estar relacionada directamente con la matrícula de persona, porque cuando yo cargue una persona voy a poder seleccionar si es un profesor, si es un alumno, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y acá, muy importante, voy a agarrar acá y tengo que crear otro campo nuevo y voy a poner el rol de la persona, FK rol persona le voy a poner. El FK rol persona es de tipo entero.
Y acá voy a generar una tablita extra que se va a llamar rol. La clave primaria va a ser el ID del rol. Y después vamos a tener el nombre del rol. Donde ahí vamos a poder poner si es alumno, si es profesor, etc. Y va a ser un varchar de 45. Vamos a agarrar, voy a borrar esto. Y este también. Uno esto con el rol de la persona. Ahí está. Y le voy a cambiar acá también. Ahora bien, la pregunta es, ¿varias personas pueden cumplir un mismo rol? ¿O una persona puede tener varios roles? Yo puedo tener un rol, varias personas, y una persona, varios roles. ¿Esto qué significa? Pero tú tendrías que aclarar una tabla intermedia. Exactamente, bien chicos. Es una relación de muchos a muchos, ¿sí? Entonces voy a copiar esto y en esta parte, de hecho es más, esto lo voy a eliminar porque no me sirve. Uy. Y acá mismo voy a poner persona has rol. Y voy a agarrar y voy a tener una clave foránea, esperen que también va a ser una clave primaria, y otra clave foránea, que también va a ser una clave primaria. Ah, era primero PK y después FK. Entonces tengo el ID del rol y la matrícula de la persona. O FK matrícula le voy a poner. Y FK rol. Y acá, este va a ser un varchar de 45. Voy a achicar esto un poco. Esto lo voy a mover un poco para acá. Y voy a empezar a hacer las uniones. Voy a achicarlo todavía más. Ahí. Bueno, tenemos el ID de rol y ahora tengo que relacionarlo con la matrícula. Ahora les voy a explicar cuál es la lógica de todo esto. Bien. Fíjense que acá lo que yo hice, esto lo voy a poner en negrita y lo voy a subrayar. Y esto también. Acá lo que yo hice fue generar dos claves primarias y dos claves foráneas. O lo que parecería dos claves primarias y dos claves foráneas. En realidad es una sola. ¿Qué es lo que hace? Supongamos que yo agarro y tengo la matrícula de una persona. Supongamos que la matrícula se va a generar automáticamente con las primeras tres letras del nombre de la persona, por ejemplo en mi caso sería Mau, y las primeras tres letras del apellido, Ila, y también, digamos, la fecha de nacimiento, 10, o sea, el día como tal, y después se va a formar con el año del nacimiento, 1990, y después le vamos a agregar un número random, WEZ, ahí. Esta es la matrícula que tiene la persona en realidad. Supongamos que esta persona puede llegar a ser, puede ser un profesor, puede ser un alumno, puede ser un directivo, puede ser el director en realidad, puede ser preceptor o regente, bueno, podemos seguirlo cuantas veces nosotros queramos, ¿sí? Tenemos todos estos roles nosotros. Voy a agarrar esto, lo voy a organizar, lo voy a centrar y lo voy a distribuir verticalmente. Bien, ahí. Entonces, nosotros tenemos que el alumno con esta matrícula puede ser profesor, alumno, director o preceptor. O puede ser varios. Es decir, yo puedo agarrar y puedo ser alumno de una carrera y puede ser que esté capacitado para dar clases en otra. Entonces, supongamos que todos estos roles que nosotros tenemos acá tienen un ID. ¿Sí? El profesor tiene el ID 1. El alumno tiene el ID 2, el director tiene el ID 3 y el preceptor tiene el ID 4. Yo los cargué acá, en lo que vendría a ser la tabla rol. ¿Qué es lo que hace esta tabla? Me combina lo que vendría a ser la matrícula de la persona con los roles o posibles roles que ejerce. Entonces no me lo va a combinar con el nombre, obviamente, me lo va a combinar básicamente con lo que vendría a ser el ID. Si esta persona es profesor, a esto le va a agregar un 1. Y eso va a ser un nuevo registro. Pero si esta persona además es alumno, se va a crear otro registro que va a terminar con 2. ¿Sí? Siempre va a ser el número de matrícula o la combinación de la matrícula más la combinación o el ID del rol que ejerce. Y de esa manera, combinando estos dos campos, nosotros básicamente nos aseguramos que nunca se repita, porque este termina en 1 y este termina en 2. ¿Se entendió? O más o menos. ¿Puedo explicar? Sí, obvio. Yo acá lo tengo a este. Supongamos que sería mi matrícula. Mau Ila 10 1990 WZ. ¿Sí? Supongamos que esa es toda mi matrícula. Es la matrícula de una persona. Todavía no sabemos si esa persona es profesor, si es alumno, si es director, si es preceptor o si cumple varios roles. Lo único que sabemos es que esa persona se matriculó y sus datos están guardados en la tabla persona. No voy a poner el resto de los datos porque es irrelevante para este caso. Pero sabemos que su matrícula es esta. Sabemos que los posibles roles cargados en la base de datos, recordemos que la tabla rol tiene los siguientes campos: el ID del rol y el nombre del rol. ¿Sí? Sabemos que
El ID de rol 1 es para profesor, el ID de rol 2 es para alumno, el ID de rol 3 es para director y el ID de rol 4 es para preceptor. Por lo tanto, nosotros lo que necesitamos es asociar a esta persona que se registró con los posibles roles que puede llegar a tener. Supongamos, en mi caso, ¿no? Soy analista de sistemas, entonces yo soy profesor de lo que vendría a ser desarrollo de software y bueno, tengo varias cátedras, sí, a mi cargo. Pero quiero agarrar y quiero estudiar una carrera, quiero estudiar comunicación social. Entonces yo voy a ser profesor de una carrera o de otras cátedras y voy a ser alumno de otras cátedras. Voy a ejercer dos roles. ¿Sí? Pero yo soy una sola persona, a pesar de que puedo ejercer dos roles. Entonces, ¿cómo se combina esto? Bueno, lo que hace es agarrar la matrícula del alumno, que es la que se creó acá en persona, en realidad agarrar la matrícula de la persona, no del alumno. Agarra la matrícula de la persona que se creó, que es esta que está acá, y después lo que hace es buscar entre los diferentes roles que hay, por ejemplo, profesor. Como yo ya soy profesor de algunas cátedras, va a agarrar y va a combinar, ¿sí?, el rol, este que está acá, con la matrícula. Es decir, a esta matrícula por detrás lo que hace es agregarle un 1. ¿Por qué un 1? Porque el rol 1 es para el profesor. Y cuando yo me matriculo como alumno, va a agarrar mi matrícula viejita, que es la base, ¿sí?, y le va a asignar el rol de alumno. ¿Cuál es el rol de alumno? 2. Entonces yo ya tengo acá que una misma persona con una misma matrícula puede cumplir dos roles. Podría cumplir más si quisiera. N. Todos los que están acá, ¿sí? Lo único que hace es esta tabla es agarrar y combinar la matrícula de la persona con el ID del rol. ¿Ahí se entendió mejor? Combina los dos campos. Perfecto. Continuamos por acá entonces. Entonces yo acá tengo al profesor, que tiene la matrícula de la persona, que es un varchar de 45, el título del profesor, que es un varchar de 45. Y acá sucede lo mismo. Cuando la persona, digamos, tiene el perfil de profesor, tiene campos extra, pero no todas las personas van a tener el título de profesor, ¿sí? El título que lo ayuda a ejercer como profesor. Por lo tanto, este título va a estar solamente habilitado para los que quieran ejercer como profesor, bueno, para los directivos, etcétera. Obviamente, porque para ser directivo primero tenés que ser profesor, para ser profesor de un nivel tercero primero tenés que tener un título. Entonces, bueno, el profesor va a tener un título y además tiene la matrícula de la persona que ya viene establecida por acá. Y la pregunta de todos, ¿qué tipo de cardinalidad hay entre persona y profesor? ¿A muchos? Muchos a muchos. Una persona puede ser varios profesores y un profesor puede ser varias personas. Ah, no. 1 a 1. 1 a 1, exactamente. Bueno, si vieron fragmentado, ese puede ser cualquier cosa, pero bueno, supongamos que no tiene personalidades múltiples. En realidad ahora se llama trastorno disociativo de la personalidad. Bien, entonces la relación es de 1 a 1. Me voy a estilo acá y en vez de ponerle el muchos acá le pongo 1. Listo, ahí está, es 1 a 1. Bueno, vamos con el siguiente. También tenemos que una persona puede ser un alumno. Entonces voy a agarrar, voy a copiar esto y le voy a poner alumno. Le voy a poner matrícula de persona. Bueno, título de bachiller porque necesita tener el bachiller completo. Y acá lo que podemos hacer para, en vez de agarrar y escribirle al profesor con varchar de 45 cada uno de los títulos que pueden existir, puede ser que el título, digamos, de profesor de economía, puede ser que varios profesores puedan ser profesores de economía, puede ser que haya varios profesores con mi título, analista de sistema, puede ser que haya varios profesores de matemáticas. Entonces acá lo que vamos a hacer es generar una tabla que va a tener múltiples campos para los títulos. De esa manera no vamos a tener que andar escribiéndolo a mano, porque capaz que ya están cargados en la base de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a generar acá una base de datos que se va a llamar, o una entidad que se va a llamar título, que va a tener el ID del título, va a ser una clave primaria, y acá el nombre del título. Y en este caso va a ser un varchar de 46. Y acá le voy a poner título superior, de hecho. Y acá le voy a poner título secundario, pues son dos categorizaciones diferentes. El alumno va a tener un título secundario, entonces voy a generar una tabla para eso. Obviamente que una persona puede ser un solo alumno, aunque sí puede estar registrado en varias cátedras, ¿sí?, o en varias carreras, porque puede ser que esté estudiando dos carreras a la vez, pero no significa que es dos alumnos a la vez, sino que está en varias carreras. Una carrera puede tener varios alumnos y un alumno puede estar en varias carreras, por lo tanto una relación de muchos a muchos, que ahora después la vamos a establecer. Pero para el alumno necesitamos el título del secundario. Este título del profesor es de tipo entero y se va a relacionar directamente con el título de superior que necesita para poder ejercer. Pero puede ser que tenga más de un título que le ayuden a ejercer, porque mientras más títulos tiene, más puntaje. Y esto yo no lo tuve en cuenta. Por lo tanto, el título del profesor acá no es importante.
es importante crear una tabla intermedia. Esta tabla intermedia va a tener una PKFK que se va a relacionar con la matrícula del profesor, que va a ser un varchar de 45. Y también se va a relacionar con el título, que va a ser una PKFK también. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es al número de matrícula del profesor, que ya en este momento estamos hablando de un profesor formal, le va a adjuntar el título o títulos que tiene, el número de títulos. Y acá le vamos a poner ID título, que es de tipo entero. Obviamente que esto lo voy a revisar, porque puede ser que me esté comiendo cosas también. Nunca la primera versión del modelo de entidad-relación es la versión final. Voy a agarrar acá y bueno, vamos a empezar con lo que vendrán a ser las relaciones. En este caso lo que estoy haciendo es relacionar a la clase profesor con título superior. Un profesor tiene muchos títulos superiores. Ese va con matrícula y este va con el título. De la misma forma, un mismo título puede ser obtenido por varios profesores. Bien, entonces ahí tenemos el título de superior. Y acá me faltó especificarle que es de tipo entero. Acá me falta profesor has título. Y acá le voy a poner FK persona o FK matrícula persona. Y acá le voy a poner FK título. ¿Cómo se lee esto? Acá lo que voy a hacer es reducir el zoom para poder ver la totalidad del diagrama. Tenemos un país que puede tener varias provincias o estados, que a su vez pueden tener varias ciudades o municipios. Cada ciudad o municipio tiene varias calles, únicamente que sea el Vaticano. Cada calle puede llegar a tener varias direcciones. Dentro de la dirección tenemos el número de la dirección, el departamento. Este puede llegar a ser opcional porque quizás no hay departamento, pero por las dudas lo ponemos. Y obviamente que se relaciona con FK calle. Entonces una calle puede tener varias direcciones. En una misma dirección pueden vivir varias personas. Una persona puede tener varios roles dentro de nuestro sistema, pero un mismo rol puede ser ejercido por varias personas. Por lo tanto, creamos una tabla intermedia que se llama persona has role y relacionamos las dos claves primarias, tanto de persona como de rol, para que me pueda crear una clave primaria compuesta, se llama esto. Acá ahí está, no lo subrayé. Y después tenemos la persona, que la persona puede llegar a ser profesor, alumno, recuerden que también puede llegar a ser director, preceptor, secretario, regente, ¿sí? Donde el profesor, para ser concebido como tal, o para poder ejercer como tal, necesita un título. Pero puede ser que el profesor tenga más de un título. De la misma manera, puede ser que varios profesores puedan tener un mismo título. Un título puede ser ejercido por varios profesores y un profesor puede tener más de un título. Por lo tanto, también necesita una tabla intermedia, donde tenemos una clave primaria compuesta. ¿Compuesta por qué? Por la clave primaria, o mejor dicho, por la matrícula del profesor, que lo hereda de la matrícula de persona, y por el ID del título superior, sea cual sea que se vayan cargados. Después tenemos el alumno, que el alumno va a necesitar un título secundario. El título secundario en este caso va a ser entero porque se va a cargar de una base de datos de posibles títulos secundarios. No se puede tener más de un título secundario, así que esto va a ser, la relación va a ser un título secundario, varios alumnos. Después vamos a tener al director. El director sí puede tener varios títulos y también el secretario y el regente. Y después van a tener que relacionar, por ejemplo, lo que vendría a ser la cátedra con el alumno, con el profesor o profesores, porque una cátedra puede ser dictada por varios profesores. Generalmente pueden ser un máximo de 3. Generalmente es 1, ¿no? Pero el máximo es de 3. Y después también tienen que relacionar la carrera, porque una carrera tiene varias cátedras. También puede llegar a pasar que una cátedra esté presente en varias carreras, pero acá solamente lo vamos a tener como que una carrera tiene varias cátedras. Tenemos que especificar cuál es el profesor o los profesores de esa cátedra, cuál es el alumno o los alumnos de la cátedra. Puede ser que en el último año quede un solo alumno por una cátedra, a mí me pasó. Y después tienen que establecer también las diferentes notas, porque cada cátedra va a tener diferentes notas, diferentes parciales, trabajos prácticos, nota por ahí de concepto, recuperatorios, etcétera. Fíjense cómo lo pueden cargar a eso. Y creo que con eso estaría. Bien, vamos a ver si cada uno puede hacer el suyo. Tienen que partir desde el modelo que yo acabo de crear y empezar a crear las tablas, o sí, básicamente las entidades, atributos y relaciones que faltan. Obviamente que no pretendo que hagan todo, les voy a dar 20 minutos para ver hasta dónde llegan. Vuelvo a repetir, no pretendo que haga todo, sería una locura. Pero quiero ver si más o menos entendieron la lógica para ver si vamos bien encaminados. Bueno, después de un tiempo de haberle realizado muchísimos ajustes a lo que vendría a ser el modelo de entidad-relación, quedó de la siguiente manera. Nosotros tenemos primero que nada la clase país, ¿sí? Que tiene el ID de país y el nombre del país. Después, un país puede tener muchas provincias o estados. Las provincias tienen el ID de provincia, el nombre de provincia y la clave de país para poder conectarse con la entidad de mayor jerarquía. Después tenemos la ciudad,
municipio, o en realidad la entidad ciudad-municipio, que tiene el ID de ciudad y el nombre de ciudad, y la clave foránea de provincia. Una provincia puede tener varias ciudades. Tenemos la entidad calle, donde la calle tiene el ID de calle, el nombre de la calle y la clave foránea para relacionarla con la ciudad, donde una ciudad o municipio puede tener varias calles. En una misma calle podemos tener varias direcciones, por lo tanto tenemos la entidad dirección con los campos ID dirección, número dirección, departamento, FK calle, para poder relacionarse con la tabla o con la entidad calle. Después tenemos la entidad persona, que tiene la matrícula de persona, el nombre de la persona, el apellido, el DNI, la fecha de nacimiento, el género, que es un enumerado solamente con 3 valores, masculino, femenino, otro, el email de la persona, la contraseña, por si también es un usuario de la plataforma, no todas las personas van a ser usuarios de la plataforma, y la clave foránea para relacionarse con la dirección, porque una misma dirección puede tener varias personas alojadas. Después tenemos para relacionarla también con el rol, ¿sí? Tenemos una tabla intermedia. ¿Por qué? Porque una persona puede tener varios roles y un mismo rol puede ser ejercido por varias personas. Tenemos la clave FK-rol para poder relacionar obviamente con el rol y la clave FK-matrícula para poder relacionarse con la tabla persona, ¿sí? Lo que va a hacer esta tabla intermedia es justamente mezclar o combinar, digamos, las dos claves para poder generar una tabla o una clave en realidad principal. Por eso son PK y FK, clave primaria y clave foránea. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, que una persona puede ser un alumno, y por eso lo relacionamos directamente con la matrícula del alumno, y tiene también la clave foránea para poder relacionarse con el título secundario. Por lo tanto, también tenemos la tabla título secundario con su respectivo ID y el nombre del título secundario, que puede ser, qué sé yo, bachiller en ciencias sociales, maestro mayor de obras, técnico secundario en informática, etc. Después tenemos la tabla directivo, que se relaciona directamente a través de la matrícula de persona como clave foránea y primaria. Un directivo necesita un título para poder ejercer como tal, por lo tanto tenemos una tabla intermedia que relaciona al directivo con la tabla título. Esta tabla intermedia tiene dos claves. La primera, que es la FK matrícula directivo, y la segunda, que es la FK título, para relacionarse con el título. ¿Por qué? Porque puede ser que un título sea profesor de lengua y literatura y también sea profesor en comunicación social. Acá tenemos la tabla título superior, que tiene el ID de título y el nombre de título. Por otra parte, sucede lo mismo con lo que vendrán a ser los profesores. Un profesor tiene una matrícula de persona que se relaciona directamente con la persona. Vuelvo a repetir, tanto el alumno, el directivo como el profesor se relacionan directamente con la tabla persona porque los tres son personas, ¿sí? Van a heredar todos los atributos de esa tabla y lo vamos a especificar bien cuando realicemos el diagrama de clases. Ahora no lo entendemos de esa manera porque esto es un modelo entidad-relación. Acá tenemos la tabla intermedia profesor has título que relaciona la matrícula del profesor con la matrícula, o mejor dicho, con la clave del título. Y volvemos al mismo punto en el que estábamos cuando intentábamos relacionar al director con el título, ¿sí? Ambos dos, tanto el profesor como el director, se relacionan con la tabla título superior. Después tenemos otra tabla intermedia que relaciona al profesor con la cátedra, ¿sí? Y esta tabla es intermedia porque puede ser que un profesor tenga varias cátedras a su cargo y puede ser que una misma cátedra tenga varios profesores. Ya les dije que en terciario tenemos un máximo de 3 profesores por cátedra. No es muy normal, pero puede llegar a suceder. Tenemos la FK cátedra y la FK profesor. La FK profesor obviamente se relaciona directamente con la matrícula del profesor. Acá me equivoqué porque esto no es entero, esto es varchar, por lo tanto voy a agarrar esto y lo voy a desbloquear para poder editarlo. Le voy a poner varchar de 45 caracteres. ¿Por qué es un varchar de 45 caracteres? Porque la matrícula del profesor también es un varchar de 45 caracteres. Tiene que recibir el mismo tipo de dato con el que se relaciona. El ID de cátedra se relaciona con la FK cátedra, ambos son enteros, por lo tanto está perfecto. Después tenemos la carrera. ¿Sí? Una carrera tiene varias cátedras, por lo tanto está perfecta la relación. Por otra parte, la cátedra tiene los campos ID, obviamente, el nombre, el año, si es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y la clave foránea de la carrera a la que pertenece. La carrera, por otra parte, tiene el ID de carrera, el nombre de la carrera y la clave foránea, digamos que la relaciona directamente con la disciplina a la que pertenece.
Una disciplina puede tener varias carreras. Por ejemplo, la disciplina Ciencias de la Computación puede tener la carrera Analista de Sistemas y Técnico Superior en Desarrollo de Software. La disciplina tiene dos campos, el ID de disciplina y el nombre de la disciplina. También tenemos una tabla intermedia que relaciona un montón de campos, que es la tabla calificación o la entidad calificación, que tiene el ID de la calificación, la FK que relaciona con el profesor que hizo la calificación, que me vuelvo a equivocar porque no es entero, es un varchar, la cátedra, que es un entero, está perfecto, el directivo que verificó la calificación, que tiene que ser un varchar, el alumno, que también es un varchar, y la categoría, que es de tipo entero. Cuando nos referimos a categoría, queremos decir si la calificación es, por ejemplo, el primer parcial, el segundo parcial, la nota final, nota de globalizador, si puede llegar a ser nota de concepto o un trabajo práctico, etc. Para poder relacionarla con la categoría, tenemos obviamente una tabla de categoría nota que tiene dos campos, ID categoría y nombre categoría, donde se va a especificar, vuelvo a repetir, si es un parcial 1, parcial 2, globalizador, etc. o nota final, entre otras. Después más abajo tenemos la nota de la calificación, que es un double, y después tenemos la descripción de la calificación por si le queremos dejar anotaciones extra al alumno para que pueda ver en qué se equivocó y en qué puede mejorar o qué estuvo muy bien. Tenemos también lo que vendría a ser la tabla alumno, no me acuerdo si esta la dije, pero el alumno tiene la matrícula, que es un varchar de 45, y la clave foránea del título secundario, que es un entero. Creo que ya lo había dicho. Pero el alumno también se tiene que relacionar con las cátedras en las que está inscrito. Por lo tanto, necesitamos tener una tabla intermedia entre alumno y cátedra. ¿Por qué necesitamos tener una tabla intermedia entre alumno y cátedra? Porque una cátedra puede tener varios alumnos y un mismo alumno puede estar inscrito en varias cátedras. Entonces es una relación de muchos a muchos. Tenemos la clave primaria y foránea FK cátedra y tenemos la clave primaria y foránea FK alumno. Y como ya lo dijimos anteriormente, una cátedra o varias cátedras pertenecen a una misma carrera. Y esa es toda la jerarquía, digamos, de entidades que nos quedó dentro de lo que vendría a ser el modelo de entidad-relación. Voy a proceder a editar, digamos, lo que vendrían a ser las claves foráneas acá, que les puse mal el tipo de dato. FK profesor es un varchar de 45. FK directivo también es un varchar de 45. FK alumno también es un varchar de 45. El resto está perfecto. Una vez que tenemos el modelo entidad-relación creado, el siguiente paso es realizar toda la codificación dentro de lo que vendría a ser la base de datos. Nosotros vamos a realizar en primera instancia la codificación en MySQL para los chicos de diseño orientado a objetos y en segunda instancia lo que vendría a ser la codificación en DuckDB para los chicos de prácticas profesionalizantes en Villa Gesell. Si quieren ver los dos procesos de codificación pueden hacerlo tranquilamente. De todas maneras, igual en la parte de abajo del video van a tener un menú para que sepan cuándo inicia un proceso y cuándo termina otro. Pueden utilizar el editor que ustedes quieran y pueden utilizar el sistema gestor de base de datos que ustedes quieran. A esta altura ya no les voy a enseñar cómo instalar un gestor o cómo instalar un plugin dentro de Visual Studio o cómo instalar Antares o MySQL porque asumo que ya lo deben de tener. Vamos a pasar directamente a la parte de la codificación. Voy a ir copiando y pegando el código para poder acelerar un poco el trámite. Voy a agarrar acá a donde dice Connections dentro de lo que vendría a ser Visual Studio Code y voy a generar un nuevo archivo MySQL o en realidad un nuevo archivo SQL. Con Control S lo voy a guardar y voy a ubicarlo en alguna zona de lo que vendría a ser la computadora. Lo voy a guardar en documentos y acá le voy a poner db-educación.sql. Listo. Y ahora ya podemos empezar a codificar. La primera parte consiste en generar la creación con el nombre de la base de datos, el comando ifNotExist en el caso de que nosotros tengamos que crear una base de datos con el mismo nombre. El comando ifNotExist lo que hace es evitar que se dupliquen los nombres de las bases de datos. Entonces, create database ifNotExist y se va a llamar DB Educación. Vamos a usar la base de datos con el objetivo de poder agregarle tablas y campos a cada una de las tablas. Por lo tanto, para eso tenemos que utilizar el comando useDBEducación. Siempre recordemos que cada comando se separa con comas. La tabla más genérica o la de mayor jerarquía que tenemos dentro de lo que vendría a ser nuestro modelo de entidad-relación es la tabla país. Por lo tanto, vamos a proceder a crear justamente esa tabla. ¿Cómo creamos la tabla país? Con el comando create
Table, país. ¿Cuáles son los campos que va a tener esta tabla? Los campos que va a tener esta tabla van a ser ID país, que es entero, no nulo y autoincrementable, también oficia como primary key. El nombre del país, que es un varchar de 50 caracteres, no nulo, y ahí cierra, digamos, todo lo que vendría a ser la configuración de la tabla país. Vamos con el siguiente, que es la tabla provincia-estado. La tabla provincia-estado depende directamente de la creación de la tabla país, por lo tanto tiene que tener una clave foránea, pero vamos paso por paso. Generamos el comando create table provincia-estado, establecemos el ID de provincia, que es de tipo entero, no nulo y autoincrementable, y tiene una primary key. Después tenemos el nombre de la provincia, que es un varchar de hasta 50 caracteres, no nulo, y tenemos también lo que vendría a ser la clave FK país, que es de tipo entero, no nulo. Finalmente tenemos que establecer cuál es la clave foránea con el comando foreign key y escribiendo entre paréntesis cuál va a ser la tabla que va a servir como clave primaria. En este caso es FK país y también tenemos que especificar claramente hacia qué tabla hace referencia. En este caso hace referencia a la tabla país y específicamente al campo ID país. Esto quiere decir que FK país se va a relacionar con el campo ID país de la tabla país. La siguiente tabla con la que nosotros vamos a trabajar va a ser la tabla ciudad-municipio, que se va a relacionar directamente con la tabla provincia-estado. La tabla ciudad-municipio tiene los siguientes campos: el ID de ciudad, que es de tipo entero, no nulo, autoincrementable, y también es una primary key. Después tenemos el campo nombre ciudad, que es un varchar de hasta 55 caracteres no nulo. Tenemos la clave de provincia, que es FK provincia, que es entero no nulo, y esta FK provincia va a servir como clave foránea o como foreign key y hace referencia específicamente a lo que vendría a ser la tabla provincia-estado y específicamente a su campo ID provincias para poder relacionar el municipio o ciudad con la provincia. La siguiente tabla que tenemos es la tabla calle. Como sabemos, una ciudad o municipio puede tener muchas calles. Los campos que tiene esta tabla o esta entidad son ID calle, que es un big int no nulo, autoincrementable y también es la primary key, es decir, la clave primaria de la calle. Después tenemos el nombre de la calle, que es un varchar de hasta 55 caracteres, no nulo, y la ciudad a la que pertenece, que se va a referenciar con lo que vendría a ser el campo FK ciudad, que es entero, no nulo. Y para poder referenciar o utilizar FK ciudad como una clave foránea, tenemos que utilizar lo que vendría a ser la palabra reservada foreign key, especificar FK ciudad entre paréntesis, escribir hacia dónde hace referencia, que es la entidad ciudad-municipio, y más específicamente al campo ID ciudad. Una vez que nosotros tenemos el país, la provincia, la ciudad y la calle, ya podemos establecer la dirección con el comando create table y el nombre que va a ser dirección, el nombre de la tabla o la entidad. Tiene los siguientes campos: el ID de dirección, que es entero, no nulo, autoincrementable y también es la primary key de esa tabla. Después tenemos el número de la dirección como tal, porque los números se pueden repetir, que es de tipo entero, no nulo. El departamento, que va a ser un varchar de hasta 6 caracteres, y la clave foránea FK calle, que es un big int not null. Para que esta clave FK calle sea reconocida como foránea, nosotros lo que tenemos que establecer es la palabra reservada foreign key, entre paréntesis el nombre del campo que nosotros queremos utilizar como clave foránea, la palabra reservada references, que hace referencia específicamente hacia una tabla, esa tabla es la tabla calle, y específicamente al campo ID calle, para poder relacionar los dos campos, FK calle con ID calle. Una vez que nosotros tenemos la tabla dirección, ya podemos trabajar con lo que vendría a ser la tabla persona. La tabla persona tiene los siguientes campos: matrícula persona, que es un varchar de hasta 45 caracteres, es not null y primary key. Recordemos que la matrícula de persona, en vez de ser un entero como casi todas las primary key, es un varchar porque nosotros establecimos que lo íbamos a componer por los primeros 3 caracteres del nombre de la persona, los primeros 3 caracteres del apellido, los últimos 5 números del documento y 3 caracteres random o aleatorios que se van a generar al final. Si quieren pueden utilizar otra nomenclatura, esa es la que yo voy a utilizar. Después tenemos el campo nombre de persona, que es un varchar de hasta 45 caracteres, not null. El apellido de la persona, que es un varchar también de 45 caracteres, not null. El DNI de la persona, que es de tipo entero, obligatorio también, por lo tanto es not null. La fecha de nacimiento, que es de tipo date, not null. El género de la persona, que es un enumerado, que solamente tiene 3 valores: M para masculino, F para femenino, O para otros. También es not null. Tenemos el email de la persona, que es un varchar de hasta 60 caracteres. La contraseña de la persona, que es un varchar de hasta 70 caracteres. Todas las personas van a estar registradas dentro del sistema, pero no todas van a ser usuarios. Esto quiere decir que no todas van a tener una contraseña
contraseña. Por eso es que no le puse not null, porque puede ser opcional esto, ¿sí? Y con el email me pasa lo mismo, no todas las personas van a estar registradas con su correo electrónico. Por eso es que no le puse la propiedad not null. Not null, recordemos que lo que hace es hacer el campo obligatorio. El email y la contraseña acá no van a ser obligatorios por una razón muy simple, y es que capaz que a la entidad educativa le conviene simplemente tenerlo registrado y no como usuario activo de la plataforma. Después tenemos la clave FK dirección, que es de tipo entero, not null, y para poder establecerla como clave foránea tenemos que utilizar lo que vendría a ser la palabra reservada foreign key, colocar entre paréntesis el nombre del campo, en este caso FK dirección, establecer hacia dónde hace referencia, que es la tabla dirección, específicamente en el campo ID dirección. La siguiente tabla con la que vamos a trabajar es la tabla rol, que tiene simplemente dos campos: el ID de rol, que es de tipo entero, no nulo, autoincrementable y también es una clave primaria. Y después tenemos el nombre del rol, que es un varchar de hasta 45 caracteres no nulo. El problema es el siguiente: nosotros, para poder saber cuál es el rol que tiene cada una de las personas, necesitamos relacionar a la tabla persona con la tabla rol. Y para eso tenemos que generar una tabla intermedia, que es la siguiente tabla. Esta tabla intermedia se llama persona hash rol, que tiene los siguientes campos: FK matrícula persona, que es un varchar de hasta 45 caracteres y no nulo, y FK rol, que es de tipo entero y no nulo. Ambas dos son claves foráneas, por lo tanto tenemos que establecerlas como tal en las siguientes líneas de código. Utilizando la palabra reservada foreign key, en este caso encerramos entre paréntesis FK matrícula persona, especificamos a dónde hace referencia, que es la tabla persona, y más específicamente al campo matrícula persona. Como lo dijimos anteriormente, la siguiente clave foránea es FK rol y hace referencia a la entidad rol y al campo ID rol. En este caso tenemos una clave primaria compuesta, que se va a componer de la matrícula de la persona y del ID del rol, que van a ser recibidos por estas dos claves foráneas. ¿Cómo establecemos una clave primaria compuesta? Colocamos la palabra reservada primary key y especificamos entre paréntesis los dos campos que van a ser o que van a oficiar como clave primaria compuesta. En este caso va a ser FK matrícula persona y FK rol, ambas dos separadas por coma. Si quisiéramos podríamos tener hasta 3 o 4, pero en este caso no es necesario. Ahora vamos a bajar un poco para poder generar, digamos, lo que vendrían a ser el resto de las tablas o de las entidades. La siguiente tabla con la que nosotros estamos trabajando es profesor. Esta tabla profesor se conecta directamente con la matrícula de persona, que es un varchar de 45 no nulo. Después tiene una clave foránea, que es obviamente matrícula persona, y hace referencia a la entidad persona en el campo matrícula persona. También tiene la fecha de ingreso profesor, que es de tipo date not null. Esta misma clave foránea a la cual hace referencia con el campo matrícula persona también es la clave primaria. ¿Sí? Es una clave primaria foránea. ¿Por qué? Porque todas las personas que están dentro del sistema educativo van a estar matriculadas de alguna o de otra manera, y lo único que las distingue, digamos, de ser profesor, de ser alumno, de ser directivo, va a ser el rol. Pero todas las personas, aunque tengan diferentes roles, van a estar matriculados de alguna manera. Por lo tanto, todos los roles, profesor, directivo, alumno, se tienen que relacionar directamente con la matrícula de la persona, que, como bien lo especifica acá, se encuentra en la tabla persona y específicamente en el campo matrícula persona. Si quisiéramos acá le podríamos poner matrícula profesor, ¿sí? No hay problema con eso. Tratemos igual de tener todas las tablas homogéneas, porque vamos a trabajar todos juntos con la misma base de datos. El siguiente campo con el que vamos a trabajar va a ser título superior. Todos los profesores, para poder ejercer su profesión, necesitan tener un título superior, por lo menos dentro de lo que vendría a ser el nivel terciario. Por lo tanto, tenemos dentro de la tabla o dentro de la entidad título superior el ID del título, que es de tipo entero, no nulo, autoincrementable y clave primaria. El nombre del título, que es un varchar de hasta 45 caracteres, no nulo. Vamos a bajar un poco más. Y la siguiente tabla que nosotros tenemos que desarrollar consiste en una tabla intermedia que pueda relacionar al profesor con lo que vendría a ser el título superior. Esa tabla es profesor has título. Esa tabla fue creada con el objetivo de entender que un profesor puede llegar a tener varios títulos superiores o universitarios, y un mismo título puede ser obtenido por varios profesores. Yo puedo tener varios profesores que son analistas de sistemas, puedo tener varios profesores que son licenciados en historia, puedo tener varios profesores que son profesores de matemática, y de la misma manera puedo llegar a tener un profesor que, además de ser profesor de matemáticas, es profesor en otra área, en geografía, o puede ser
ser incluso analista de sistema. Como es una relación de muchos a muchos, necesitamos nuevamente, como lo dije anteriormente, generar una tabla intermedia. En este caso, la tabla profesor has título cuenta con los siguientes campos. FK matrícula profesor, que es un varchar de hasta 45 caracteres no nulo. FK título, que es de tipo entero, no nulo, y ambas dos tienen que ser establecidas como clave foráneas. Para eso utilizamos nuevamente la palabra reservada foreign key, en este caso entre paréntesis escribimos el campo FK matrícula profesor y tenemos que especificar a dónde hace referencia. Hace referencia a la entidad profesor y al campo matrícula persona. Después tenemos la otra clave foránea, que es FK título y que hace referencia a la tabla o a la entidad título superior, específicamente al campo ID título. Ambas dos van a ser una combinación para poder generar la clave primaria. Y para poder especificar eso tenemos que utilizar la palabra reservada primary key y escribir entre paréntesis el nombre de los campos, FK matrícula profesor y FK título. La siguiente tabla nos sirve a nosotros para poder establecer cuál va a ser la disciplina a la que van a pertenecer las diferentes carreras del instituto. Por lo tanto, nosotros necesitamos generar una tabla que se llame disciplina. Tenemos el ID de disciplina, que es de tipo entero, no nulo, autoincrementable, es una clave primaria. Y después tenemos el nombre de la disciplina, que va a ser un varchar de hasta 45 caracteres no nulo. A esto le voy a agrandar un poco la cantidad de caracteres porque hay disciplinas que tienen nombres bastante extensos. Le voy a poner hasta 65 caracteres. En la siguiente entidad, nosotros necesitamos establecer cuáles van a ser las carreras con las que va a contar el instituto. Por lo tanto, esta entidad se va a llamar carrera, que va a tener los siguientes campos. El ID de carrera, que es entero, no nulo, autoincrementable, es una clave primaria. Recordemos que las claves primarias sirven para poder identificar de manera única cada una de las filas que tenemos dentro de la tabla, por si se lo olvidaron. Tenemos el nombre de la carrera, que es un varchar de hasta 45 caracteres no nulo. Y después tenemos la clave foránea que relaciona la carrera con la disciplina. ¿Por qué? Porque una disciplina puede tener muchas carreras. Por ejemplo, la disciplina Ciencias de la Computación tiene las carreras en algunos institutos terciarios de desarrollo de software y análisis de sistemas. La disciplina de Ciencias Sociales tiene el profesorado en Comunicación Social y la carrera de profesor en Ciencias Sociales. Para que FK disciplina, que es de tipo entero, no nulo, sea interpretada como una clave foránea, nosotros obviamente necesitamos utilizar la palabra reservada foreign key, colocar entre paréntesis FK disciplina, especificar hacia dónde hace referencia, qué es la entidad disciplina y específicamente el campo ID disciplina. Ahora bien, una carrera tiene varias cátedras, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros necesitamos que tenga la suficiente cantidad de materias. Materias y cátedras son iguales, es exactamente lo mismo. Necesitamos que tenga por lo menos 9 materias, generalmente se establecen por año. Y para eso tenemos que tener, obviamente, una tabla que represente todas esas materias o cátedras que están en cada una de las carreras. En este caso le puse a la tabla o a la entidad el nombre de cátedra, que tiene los siguientes campos. El ID de cátedra, que es entero, no nulo, autoincrementable, es una clave primaria. Después tiene el nombre de la cátedra, que es un varchar de hasta 45 caracteres. También le voy a poner hasta 65 caracteres porque hay nombres de cátedra que son muy extensos. Y también es no nulo, significa que es obligatorio. Después tenemos el campo FK carrera para poder relacionar a la cátedra con la carrera, que es de tipo entero, no nulo. Nuevamente, para poder establecer que FK cátedra es la clave foránea, tenemos que anteponer lo que vendría a ser la palabra foreign key. ¿Hacia dónde hace referencia? Hace referencia a la tabla carrera, que es la que creamos acá previamente, y específicamente al campo ID carrera. Ahora bien, como nosotros lo sabemos, un profesor puede dar clases o dictar clases en varias cátedras y una misma cátedra puede llegar a tener más de un profesor. Por lo tanto, necesitamos generar una tabla intermedia para poder relacionar al profesor con la cátedra. Esa tabla que nosotros habíamos creado se llama profesor has cátedra, que tiene los siguientes campos: FK profesor, que es un varchar de hasta 45 caracteres no nulo, FK cátedra, que es de tipo entero, no nulo. Lo que hace esta tabla es relacionar estas claves foráneas con las claves primarias de las tablas de mayor jerarquía. Para eso tenemos que utilizar la palabra reservada foreign key, entre paréntesis escribir el nombre de la primera clave foránea, que en este caso es FK profesor, hacia donde hace referencia, hacia la tabla profesor, y específicamente al campo matrícula persona.
para saber cuál es el profesor que está matriculado en esa cátedra para que pueda dar la cátedra o la materia. La siguiente clave foránea que tenemos es FK cátedra, que hace referencia a la tabla o entidad cátedra y específicamente al campo ID cátedra. La combinación de ambas genera una clave primaria para la tabla profesor has cátedra. Ahora bien, la siguiente tabla que nosotros necesitamos es para poder indicar que los alumnos que estén inscritos a nuestra carrera tienen un título secundario. Por lo tanto, esa tabla se va a llamar justamente título secundario. Creamos la tabla título secundario. Recordemos que todos los campos, esto me olvidé de especificarlo, ya lo vimos 400 veces en las clases, pero por las dudas, todos los campos tienen que estar encerrados entre paréntesis, ¿sí? Para poder darle a entender a SQL o a MySQL o al lenguaje SQL que ustedes quieran, que estos campos pertenecen a la tabla que está anteriormente escrita, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. Fíjense que nosotros tenemos entre los paréntesis los campos que pertenecen a la tabla o a la entidad título secundario. Los campos son ID título secundario, que es entero, no nulo, autoincrementable y es una clave primaria. Nombre título secundario, que es un varchar de hasta 65 caracteres, no nulo. También recuerden que el último campo no necesita una coma. El resto de los campos tienen que estar separados por comas, mientras que el último es obligatorio que no tenga una coma, el último. El último, ¿sí? La siguiente tabla que nosotros tenemos sirve para poder registrar a los alumnos que nosotros tenemos en nuestro sistema y en la entidad educativa. Por lo tanto, obviamente se llama alumno y tiene la matrícula del alumno, que es un varchar de hasta 45 caracteres, el título secundario, que es de tipo entero, no nulo, y ambas dos son claves foráneas. La matrícula del alumno se referencia o hace referencia directamente a la tabla persona y específicamente al campo matrícula persona. Recordemos, los alumnos, directivos y profesores que tenemos en la entidad son todos personas. También es por eso que yo no necesito agregarle más campos, porque los va a heredar directamente, más adelante lo vamos a ver en el diagrama de clases, lo va a heredar directamente de la clase persona. Después tenemos la siguiente clave foránea, que es FK título secundario, que hace referencia al título secundario o a la tabla o entidad título secundario que anteriormente creamos acá y se relaciona directamente con el campo ID título secundario. La clave primaria es la matrícula del alumno. De la misma manera que un profesor puede dar varias cátedras, un alumno puede asistir a varias cátedras y para eso necesitamos tener un campo intermedio que relacione las cátedras con el alumno, porque también puede ser que una cátedra tenga varios alumnos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la tabla alumno has cátedra, que tiene los siguientes campos: FK cátedra, que es de tipo entero, no nulo; FK alumno, que es un varchar de hasta 45 caracteres, también es no nulo; la clave primaria, que es la combinación, ¿sí?, de FK cátedra con FK alumno. Lo que necesitamos también, obviamente, es relacionar esos dos campos para que sean claves foráneas. Por lo tanto, voy a utilizar la palabra clave foreign key y en esta parte voy a agarrar y voy a decir que la primera clave foránea que yo tengo es FK cátedra, que hace referencia a la tabla cátedra, específicamente en el campo ID cátedra. Separamos con una coma y especificamos la siguiente clave foránea. Con la palabra reservada nuevamente foreign key, escribimos entre paréntesis cuál va a ser la clave foránea, en este caso FK alumno. Indicamos que va a hacer referencia a la tabla alumno en el campo matrícula alumno, que es la clave primaria de la tabla alumno. Una vez que nosotros tenemos las claves foráneas generadas, ahora agarramos y las podemos combinar para que puedan generar la clave primaria de alumno has cátedra. Ahora bien, la siguiente tabla que nosotros tenemos nos sirve para poder categorizar cada una de las notas o de las calificaciones que van a tener los alumnos, ¿sí? Porque puede ser que algunas de las notas sean del primer cuatrimestre, del segundo cuatrimestre, puede ser que sea un globalizador, puede ser que sea un final, puede ser que sea una nota de concepto de algún trabajo práctico o de un examen extra. Entonces necesitamos categorizar cuál va a ser la nota también para poder darle jerarquía. En este caso, la tabla se va a llamar categoría nota. Categoría nota tiene los siguientes campos: el ID de categoría, que es de tipo entero, no nulo y autoincrementable, y que además es una clave primaria. Y el nombre de la categoría, que es un varchar de hasta 60 caracteres. Ahora bien, además de eso, nosotros necesitamos generar otra persona que vamos a tener dentro de lo que vendrá a ser nuestro sistema, en realidad otro perfil que va a ser el perfil de directivo.
Dentro del perfil de directivo se agrupan otros subperfiles como puede ser el de director, el de preceptor, etcétera, pero eso lo vamos a hacer o ese tipo de subagrupación la vamos a generar con la codificación en Python. Por ahora creemos una entidad más genérica que es la de directivo, que tiene el siguiente campo, matrícula de directivo, que es un varchar de hasta 45 caracteres no nulo. Esa misma matrícula de directivo va a ser la clave primaria y además va a ser una clave foránea porque hace referencia a la entidad persona, específicamente al campo matrícula persona. Al igual que un profesor necesita un título por lo menos para poder ejercer como profesor dentro del nivel terciario, un directivo también necesita tener un título superior para poder ejercer como tal dentro del nivel superior. De hecho, es más, la mayoría de los directivos antes de ser directivos son profesores, porque además necesitan tener puntaje. Por lo tanto, tenemos que crear una tabla intermedia que se llama directivo has título. Esta tabla directivo has título cuenta con las siguientes claves foráneas: FK matrícula directivo, que es un varchar de hasta 45 caracteres no nulo, FK título, que es un entero no nulo, y ambas dos, o la combinación de ambas, generan la clave primaria. FK matrícula directivo y FK título generan la clave primaria. Pero también se deben obtener esas claves de tablas de mayor jerarquía. FK matrícula directivo hace referencia a la entidad directivo y específicamente al campo matrícula directivo, que son los que creé recién, a partir de la línea 53, o mejor dicho, 153 hasta la 157. Pero la clave foránea FK título hace referencia a la tabla título superior en el campo ID título. Recordemos que anteriormente nosotros habíamos creado una tabla que se llama título superior para poder agrupar los posibles títulos superiores que tienen tanto profesores como directivos, que está acá, de la línea 77 hasta la línea 80. Bueno, con esa tabla se relaciona. Vamos para abajo. Y la última tabla que nosotros tenemos que crear se encarga de agrupar muchísimas claves foráneas para poder relacionarse con el resto de las tablas. Sirve para poder, digamos, guardar las calificaciones de los alumnos. El tema es que no solamente tenemos que guardar qué alumno fue calificado, sino otras cuestiones extra. Esta tabla se llama calificación y nosotros necesitamos el ID de calificación, que es de tipo entero, no nulo, autoincrementable y es una clave primaria, la FK profesor, que es la clave foránea para relacionar a la calificación con el profesor, que es un varchar de hasta 45 caracteres no nulo, la clave foránea de la cátedra, que es de tipo entero, no nulo, la clave foránea del directivo, que es un varchar de hasta 45 caracteres no nulo, la clave foránea del alumno, que es un varchar de 45 caracteres no nulo, la clave foránea de la categoría, que es de tipo entero, no nulo. Recordemos que nosotros habíamos generado una categoría de notas, la nota de calificación, que es un double, que tiene 4 dígitos, 2 por detrás de la coma, y la descripción de la calificación para poder indicar, ¿sí?, cuáles son los campos o los elementos mejorables dentro de lo que vendría a ser la calificación, si es que tiene alguna observación extra. Ahora bien, después de escribir todas estas claves foráneas, tenemos que establecerlas como tal, utilizando obviamente la palabra reservada foreign key. Llamamos a la primera clave foránea, que en este caso es FK profesor, que obviamente hace referencia al profesor que realiza la calificación. Tenemos que indicar hacia dónde hace referencia a la tabla profesor en el campo matrícula persona. Colocamos una coma para separar. El siguiente campo también es una clave foránea, foreign key, que se llama FK cátedra, para saber a qué cátedra pertenece la calificación, que hace referencia a la tabla cátedra y específicamente al campo ID cátedra. Colocamos una coma para poder separar de la siguiente especificación de clave foránea. Nuevamente voy a utilizar la palabra reservada foreign key y en este caso la siguiente clave foránea que nosotros tenemos es FK directivo. Por lo tanto escribimos FK directivo, especificamos que hace referencia a la tabla directivo y más específicamente al campo matrícula directivo. Colocamos una coma. La siguiente clave foránea que nosotros tenemos es FK alumno, por lo tanto utilizamos foreign key y entre paréntesis ponemos FK alumno. Tenemos que especificar que hace referencia a la tabla alumno o a la entidad alumno y específicamente al campo matrícula alumno. Colocamos una coma y el siguiente campo que nosotros tenemos es la categoría de la calificación. Si es de primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, nota final, globalizador, etc. La establecemos como una clave foránea con foreign key. Colocamos entre paréntesis cuál es el campo que nosotros queremos establecer como clave foránea. En este caso es el campo FK categoría. Especificamos a qué tabla hace referencia, que es
categoría nota, le tendría que haber puesto categoría calificación, pero bueno, no importa, igual se entiende. Abrimos y cerramos paréntesis y especificamos el campo con el que se va a relacionar. En este caso es ID categoría. Bien, ya tenemos básicamente todas las tablas generadas y esperemos que estén todos los campos bien escritos. Ahora lo único que nos queda es ejecutar el script de conexión a la base de datos para ver si se realizó todo correctamente. Me voy para arriba del todo y si se fijan bien, nosotros acá tenemos para poder correr la conexión activa. Ejecutamos. Acá me dice que hay algunos errores. Me dice que tengo un error en la sintaxis SQL porque en un momento en vez de poner create database le puse create database. Lo hice en la tabla rol. Me olvidé de copiar la C. Vamos hasta la tabla rol y en efecto acá me olvidé de poner y de copiar la letra C. A todo esto quiere decir que ya lo creó la base de datos. ¿Sí? Todo esto hasta acá ya lo creo. Por lo tanto, voy a agarrar y lo voy a comentar con control K, control C. Perfecto. Tengo que utilizar otra vez DB Educación. A la base de datos ya la creó. ¿Cómo nos damos cuenta si creó ya la base de datos? Nos vamos a la parte donde dice conexiones, acá dentro de lo que vendría a ser Visual Studio Code. Actualizamos y fíjense que acá ya tengo DB Educación. Si yo agarro y extiendo hasta abajo y veo las tablas, tengo las tablas calle, ciudad, municipio, dirección, país, persona, provincia, estado, todas creadas. ¿Sí? Por lo tanto, esto también lo voy a comentar porque ya no lo necesito. Tengo que crear las tablas desde rol hasta abajo. Vuelvo a ejecutar el script de conexión. Me vuelve a decir que tengo un error. Ah, porque no me está tomando el comentario. Le voy a poner un espacio ahí. Y ahora sí debería de ejecutarse. Ejecuto. Tengo el mismo problema con el alumno Has Cátedra, que en vez de create le puse create. Entonces vamos para abajo. Me voy acá, con Create. Me voy a fijar más abajo si también me olvidé de poner una C. Parece que no. Voy a agarrar y voy a comentar todas las tablas de arriba, porque estas tablas ya no necesito crearlas, y las voy a comentar. Con control K, control C comentamos las tablas. Ejecuto el script de conexión, de vuelta, run on activate connection, ejecuto. Y ahí funcionó el script. Pareciera que ya están todas las tablas creadas. Para eso tengo que agarrar, actualizar en esta parte de abajo. Y ya tengo alumno, alumno Has Cátedra, calificación, calle, carrera, cátedra, categoría nota, ciudad, municipio, dirección, directivo, directivo Has título, disciplina, país, persona, persona Has rol, profesor, profesor Has cátedra, profesor Has título, provincia, estado, rol, título secundario, título superior. Parece que están todas las tablas correctamente creadas. Ahora vamos a llenarlas de datos a las más elementales para ver si funcionan correctamente. Ahora toca rellenar las bases de datos justamente con datos. No vamos a rellenar absolutamente todas las tablas, pero la idea es mostrarles los diferentes métodos que nosotros tenemos para poder llenar nuestras bases de datos. Bien, fíjense que en el explorador, específicamente en la carpeta que tengo para poder realizar la grabación, tengo diferentes inserts para poder ingresar alumnos, personas y profesores. Antes de eso, nosotros tenemos que ingresar los datos en tablas de mayor jerarquía. Y para poder ingresar los datos en tablas de mayor jerarquía, lo que yo utilizo particularmente es un componente que sirve para MySQL que lo tenemos que descargar en Visual Studio Code. Si quieren pueden utilizar Antares o MySQL Workbench, no hay problema con eso. Yo para mis bases de datos tengo dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes o esos dos complementos que puedo descargar? Primero que nada, obviamente tenemos que ir a donde dice extensiones y después fíjense, tenemos el componente SQL Tools, que es este SQL Tools MySQL, MariaDB, TiDB. En realidad sirve para un montón de editores o motores de base de datos. Y el otro que simplemente se llama MySQL, pero préstenle mucha más atención a lo que vendría a ser el icono que tiene un tambor que simboliza una base de datos de color naranja y otro de color azul. ¿Sí? Estos tambores simbolizan, digamos, a esta base de datos. Y este SQL Tools es este componente que está acá. ¿Por qué descargo este? También porque me permite ingresar datos de forma manual dentro de la base de datos sin tener que andar haciendo un insert, porque es totalmente al pedo. Ahora lo que necesitamos es validar nuestros datos para poder ver si funcionan las bases de datos, nada más. Entonces, cuando yo ingreso en este componente y me voy a mi conexión que está en el servidor local 127.0.0.1, 2.3306, que es el puerto, me voy a DB Educación y verifico las tablas. La tabla de mayor jerarquía que no depende de ninguna otra es país
o una de las tablas por lo menos. Entonces agarramos, seleccionamos la tabla, hacemos clic y fíjense que yo ya ingresé un dato que es Argentina. Si ustedes quieren ingresar un nuevo dato, se van al más donde dice Insert Row y automáticamente les va a aparecer un nuevo campo para que ustedes ingresen otro valor. Acá yo voy a ingresar Brasil para poder guardar, digamos, lo que vendría a ser el registro. Hacen clic en el check y ahí automáticamente Brasil toma la clave primaria número 2. El primer ID fue para Argentina número 1. Voy a generar una nueva. Fíjense, acá puedo ingresar un dato directamente desde lo que vendría a ser la tabla. Y acá me va a abrir un dialog, es decir, una ventana emergente. Pero los dos hacen exactamente lo mismo. Acá le voy a poner Chile. Fíjense que en la parte de abajo les muestra básicamente cómo se ingresaría con un insert. Insertamos el dato y automáticamente ya tengo los países cargados. Ahora me voy a ir a donde dice provincia-estado. Voy a hacer clic acá. Y dentro de provincia-estado voy a generar una nueva provincia, le voy a poner nombre de provincia, Buenos Aires, y en la clave foránea de país yo tengo solamente 3 países y 3 claves foráneas, la 1 que es para Argentina, la 2 que es para Brasil y la 3 que es para Chile. Voy a ingresar FK1, inserto el dato y automáticamente se guardó. Fíjense que si yo intento ingresar una clave foránea que no existe, el dato no se va a guardar. Voy a intentar ingresar un nuevo registro, voy a poner, qué sé yo, La Pampa, y voy a ingresar el registro número 4. Que no existe dentro de mi base de datos. Ingreso el dato y acá no se muestra el error, pero fíjense que si yo salgo de el dialog, en la parte de arriba me muestra un mensaje en rojo que dice no se puede agregar o actualizar una fila hija, porque la clave foránea acaba de fallar o falló. ¿Cuál es la clave foránea que falló? La número 4, porque no existe básicamente. Voy a generar un nuevo row, ahora voy a poner La Pampa y voy a poner la clave foránea número 2. Perdón, la clave foránea número 2 no, la clave foránea número 1. Ingreso el dato y ahora sí, ya está. Bien, ya tenemos 3 países cargados, 2 provincias, vamos a agregar ciudades, por lo tanto me tengo que ir a donde dice ciudad-municipio, que es la tabla que nosotros queremos editar, hacemos clic, fíjense que está totalmente vacía, voy a agregar un nuevo row, en este caso le vamos a poner, qué sé yo, Dolores, y Dolores tiene que estar ingresada junto con una provincia. Dolores pertenece a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene el ID 1, por lo tanto vamos a poner 1. Insertamos el dato y ahora ya Dolores se encuentra registrado dentro de la base de datos. Voy a agregar otra ciudad, por ejemplo Pinamar, y voy a agregar la provincia número 1, que es Buenos Aires. Ingresamos los datos y automáticamente se agrega Pinamar. La última ciudad que voy a agregar es Santa Rosa. Agrego una nueva fila utilizando lo que vendría a ser la ventana emergente. Pongo Santa Rosa. Pertenece a La Pampa y La Pampa tiene el ID número 2. Entonces acá ingreso 2, ingreso los datos y automáticamente se guardan. Fíjense que igual me acaba de dar un error. ¿Por qué? Me voy a donde dice provincia, provincia-estado. Y La Pampa tiene registrado el número 3. Yo me equivoqué porque generalmente las provincias que no se pueden registrar, cuando hay un error, igual ya agarran un ID. Suele suceder eso. Entonces la siguiente va a tener un número superior al ID anterior. ¿Se acuerdan que yo quise ingresar La Pampa después de Buenos Aires, pero con un país que no existía, que era el número 4? Bueno, La Pampa no se ingresó, pero sí se aumentó el valor en 1. Por lo tanto, el siguiente dato que se iba a ingresar iba a ser el número 3, aunque el número 2 hubiese sido inválido. Así que ahora lo que tengo que hacer es agarrar, ir a donde dice municipio, agrego una nueva ciudad o municipio, pongo Santa Rosa y especifico que pertenece a la provincia número 3. Ingreso los datos y ahí automáticamente se ingresó Santa Rosa. Fíjense que con las ciudades me pasó lo mismo. Santa Rosa tiene el ID número 4, a pesar de que tendría que tener el número 3. ¿Por qué? Porque el primer intento fue fallido, pero aunque fue fallido, automáticamente se aumentó el ID de Santa Rosa en 1. Igual no hay problema con eso. La única utilidad que tiene el ID es básicamente que los datos sean únicos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es agarrar y agregar direcciones. Pero antes de agregar direcciones tengo que agregar calles, ¿sí? Por lo tanto voy a generar ahí un nuevo row dentro de la calle. Al nombre de la calle le voy a poner, qué sé yo, Urrutia. Todas las ciudades tienen una calle que se llama Urrutia. Y la ciudad a la que pertenece le voy a poner Dolores, que tiene el ID número 1. Insertamos los datos y automáticamente se guardan los datos en la base de datos. Guardo o ingreso un nuevo row, en este caso va a ser, qué sé yo, Rivadavia, y a la calle Rivadavia le voy a agregar también la ciudad número 1, que es Dolores. Ingreso los datos y automáticamente se guardan. Bien, vamos a agregar otra calle más.
que va a ser Alvear. Entonces acá voy a agarrar y voy a agregar Alvear. Y la ciudad también va a ser Dolores. Ingresamos los datos y automáticamente se guarda. El siguiente paso que nosotros tenemos que realizar es agregar personas. Entonces me voy a la tabla persona. El tema, acá, en una institución educativa, no vamos a tratar con una persona, 2 personas, 10 personas. Únicamente que sea una escuela rural o una escuela con muy poca gente. Pero en general, la mayoría de las instituciones educativas suelen tener más de 100 personas. Hay algunas que tienen 1000, 2000. Hay universidades que tienen 10.000, 100.000 alumnos. Por lo tanto, lo que yo hice fue pedirle a ChatGPT que generara un CSV con nombres de personas aleatorias, ¿sí? Así yo los puedo guardar, digamos, dentro de la base de datos. Recordemos que los campos que tenemos para las personas son matrícula persona, nombre persona, apellido persona, DNI persona, fecha de nacimiento, el género de la persona, el email, la contraseña y la clave foránea que la relaciona con la dirección. Por lo tanto, previamente nosotros tenemos que generar las diferentes direcciones que tenemos. El tema es este, existe un rango determinado de direcciones con las que yo puedo tratar, porque recordemos que esto es una clave foránea. Entonces, me voy a ir al explorador para ver cuáles son las personas que yo tengo cargadas y cuáles son los rangos de direcciones que yo tengo en la tabla FK dirección. Esto es un archivo CSV que me sirve para poder importar los datos y guardarlo en una base de datos. También me sirve para poder tratarlo. Recuerden que CSV significa Comma Separate Values. Nosotros ya hemos tratado en primer año con los archivos CSV, sirve para poder generar data frames también. Así que yo asumo que a esta altura yo no les tengo que decir o no les tengo que explicar lo que es un CSV. Fíjense que acá en la parte superior nosotros tenemos los nombres de las columnas y en la parte de abajo tenemos los valores separados por coma. También tengo una aplicación que se llama CSV Rainbow que me permite agarrar y separar los valores por colores para de esa manera poder saber qué valor pertenece a cada columna. En este caso yo tengo la clave foránea de dirección y fíjense los valores están en color azul de FK dirección. Son 3, 2, 1, 4, creo que hay alguno con 4 y creo que no hay más. Sí, son todos los valores. Es decir que yo tengo 4 direcciones cargadas nada más. Por lo tanto, solamente o como mínimo en realidad necesito cargar 4 direcciones en la base de datos. ¿Por qué? Porque yo estos archivos CSV los voy a cargar de forma automática después para no tener que ingresar los datos manualmente. Y si yo no ingreso los registros 3, por ejemplo, cuando quiera cargar, por ejemplo, a Gunther Aronin, que vive en la dirección número 3, no lo va a cargar porque la dirección número 3 no se va a encontrar cargada en la base de datos. Por lo tanto, tenemos que cargar por lo menos 4 direcciones. Creo que había alguno con un número 4. Vamos a asegurarnos de que si acá tenemos 4 direcciones cargadas en la base de datos, todas esas personas que viven en esas 4 direcciones se van a cargar. Entonces me voy a lo que vendría a ser la base de datos, me voy a la tabla de dirección, voy a hacer clic en más, tengo el ID de dirección, el número de dirección, voy a agarrar y voy a poner cualquiera, no importa, 1800, voy a poner el departamento. El departamento no es obligatorio, pero le voy a poner 1B. Y la calle en la que se encuentra. Recordemos que teníamos 4 calles cargadas, por lo tanto voy a poner la calle número 2. Inserto el dato y automáticamente me da la altura 1800 en la calle número 2. ¿Esto qué quiere decir? Si yo vuelvo a lo que vendría a ser la tabla calle, es Rivadavia mi calle número 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la dirección que yo puse es Rivadavia al 1800. Voy a generar una nueva dirección. Me voy a dirección, voy a generar acá otra dirección, voy a poner el número de dirección 1350, el departamento va a ser 2B, la calle va a ser la número 1, ingreso el dato y acá es como si dijera que la persona vive, me voy a la calle, en Urrutia al 1350 en el departamento 1B. Lo que pasa es que nosotros en este momento no lo podemos ver de esa manera, básicamente porque está todo organizado con bases de datos. En realidad está todo organizado con relaciones a partir de las claves primarias. La única forma de poder visualizar todo esto correctamente es con joins, ¿sí? Espero que se acuerden lo que son los joins porque los vamos a utilizar a lo largo de todo el proyecto. Vuelvo a la dirección, tengo que cargar 2 direcciones más, voy a agregar un nuevo row, voy a ingresar un número de dirección, 890, voy a agregar ningún departamento para que vean que el departamento lo puedo dejar vacío, voy a ingresar la calle número 1, ingreso el dato y fíjense que el departamento quedó nulo. Y voy a ingresar un último row cuya dirección va a ser 1280, la calle va a ser la calle número 3, voy a insertar el dato, lo voy a dejar también sin departamento y automáticamente se guardaron
todas esas direcciones que yo necesito para poder cargar los datos de las personas dentro de la base de datos. Van a vivir todos amontonados porque muchos viven en la misma dirección, pero bueno, no importa. Es simplemente para que se generen datos aleatorios y para ver si se rellenan correctamente. Me voy a la tabla de persona y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo insertamos un archivo CSV dentro de nuestra tabla de la base de datos. Bueno, fíjense que acá tenemos dos flechas. La primera es para exportar nuestro archivo en el formato que nosotros queramos. En este momento no podemos exportar nada porque no tenemos datos. Si quisiéramos lo podríamos exportar a XLSX, que es formato de Excel, a CSV, que es formato separado por comas, a JSON, que es como si fueran diccionarios en Python, pero en realidad significa JavaScript Object Notation, a SQL, que es una consulta o varias consultas insert en SQL, y al lenguaje de marcado, que generalmente sirve para poder realizar notas. Yo por ahora no necesito exportar nada porque aparte no tengo datos. Pero también tenemos una flecha amarilla que es para importar datos. Yo necesito importar archivos CSV en formato UTF-8, que es el que generalmente se utiliza para la anotación de caracteres latinos. Y donde dice choose tenemos que hacer clic. Y bueno, yo a mis archivos los tengo dentro de documentos, código de fuente y práctica profesional 2025. Esto lo tengo en Windows porque hay determinadas configuraciones que tengo que hacer que les va a servir a la mayoría de ustedes que tienen Windows. Y tengo que ir a donde dice Insert Persona. Importo el archivo CSV, selecciono todo y ejecuto. Bueno, vamos a ver si se importaron los datos. Para ver si se importaron los datos, voy a refrescar esto y voy a copiar esto. Este es el. Voy a copiar esto acá. Voy a cerrar esta pestaña. También voy a cerrar la pestaña donde tengo el CSV. Voy a abrir el explorador. Voy a generar un nuevo archivo SQL. O lo voy a llamar consulta-personas.sql. Voy a escribir la consulta select. Voy a colocar un asterisco para seleccionar todos los campos, from, y acá le voy a poner persona, y voy a poner un punto y coma. Esto lo que hace es automáticamente seleccionar todos los registros que yo tengo en la tabla persona. Ejecuto acá, y ahí automáticamente se muestran todos los campos, o en realidad todos los registros que se encuentran dentro de la tabla persona. Tengo todas las personas que forman parte de la institución educativa. Lo que hace parecer a grandes rasgos que funciona perfectamente la base de datos.